De inmediato escuchamos al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el marco de este encuentro que se está desarrollando entre juristas en defensa del derecho internacional en el marco del Consejo Nacional de Defensa de la Soberanía y la Paz. Escuchamos. Estudiar, reflexionar acerca de una de las peores agresiones que haya vivido la región del Caribe en los últimos 100 años. A través del uso de calumnias y excusas fútiles, se han dado la tarea a la violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en su artículo 2. También han violado de manera brutal esa declaración maravillosa que ocurrió el 29 de enero del año 2014, cuando la CELAC declaró la región como una zona de paz, América Latina y el Caribe como una zona de paz. En razón de no solamente pensar, reflexionar, estudiar, sino también denunciar los graves crímenes que se están cometiendo en contra del derecho internacional, en contra del derecho a la paz, en contra de las personas y en contra de la soberanía y la independencia de los pueblos de América Latina. Hemos estado 2 días con ponencias enjundiosas, profundas, de distintos representantes y estudiosos del derecho a nivel internacional y a nivel nacional. Y en las conclusiones de este maravilloso encuentro se generaron una serie de propuestas que paso a exponerle a quien tuvo la iniciativa maravillosa de convocatoria de este Consejo por la Paz y la Soberanía. Fue el presidente Nicolás Maduro quien sugirió a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que se instalara un consejo que nos abarcara a todos, que nos incluyera a todos, más allá y sin distingos de ideologías políticas, de credos, de cosmovisiones diferentes. Esas propuestas señalan lo siguiente, señor presidente, queridas invitadas, queridos invitados: condenar de manera categórica toda forma de injerencia, coerción, medidas coercitivas unilaterales o agresión que vulnere la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos. Segundo, exigir el respeto irrestricto del derecho internacional, los tratados bilaterales y multilaterales y las cartas de Naciones Unidas como única vía para la resolución pacífica de las controversias. Tercero, convocar a la comunidad de juristas de nuestros países y de todos los que integran las Naciones Unidas. Me dejaron a mí por fuera, porque yo soy psiquiatra y no soy jurista. A lo mejor los juristas necesitan un psiquiatra en esa conversación. A vigilar y denunciar ante las instancias correspondientes las violaciones al derecho internacional que pongan en peligro la estabilidad del Gran Caribe y del mundo. Cuarto, expresar nuestra preocupación y rechazo frente a las recientes ejecuciones extrajudiciales, homicidios, llamémoslos por su nombre, verdaderos homicidios, ejecuciones extrajudiciales fuera de todo ámbito de derecho que han ocurrido en el Mar Caribe por acción unilateral de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, que resultan en todo sentido y en todas sus partes violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional. Quinto, exhortar al gobierno de los Estados Unidos de América a cesar sus operaciones militares en el Mar Caribe y las amenazas contra la región de América Latina. Creo que podríamos en la redacción final cambiar el verbo exhortar por exigir. Es necesario que exijamos los países de América Latina y del Caribe que se cumpla el derecho internacional. Sexto, conformar una liga amplia de juristas en defensa del derecho internacional con la finalidad de evaluar en tiempo perentorio los medios necesarios para presentar formalmente una denuncia ante las instancias internacionales competentes por la amenaza o el uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos de América en el Caribe. Séptimo, reactivar con fuerza el multilateralismo regional por las graves amenazas en el Caribe por parte de los Estados Unidos de América, así como a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para que cumpla con la proclama de enero del 2014 de nuestra región como zona de paz. Octavo, hacer un llamado a los gobiernos del mundo para asumir una posición clara de condena ante la violación del derecho internacional y la escalada de violencia en la República Bolivariana de Venezuela y la región. Porque además siempre dicen, Naciones Unidas dice que las partes en conflicto
que cesen las tensiones. Si nosotros estamos aquí de lo más tranquilos, quienes somos los agredidos somos nosotros, las víctimas somos nosotros. Y esos locos son los que han estado en la acción brutal en el Mar Caribe. Pero quieren tratar de poner iguales, así como hablaban de guerra en Gaza, que no era ninguna guerra, era un verdadero genocidio. Esto es una cuña mía de las conclusiones. Noveno, organizar actividades de sensibilización y debates públicos sobre las graves amenazas que se ciernen en el Caribe. Y 10, ratificar que la paz duradera solo puede construirse sobre cimientos de justicia social, equidad y respeto pleno a los derechos humanos y al derecho internacional. Estas 10 propuestas engloban, señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el tamiz y la fuerza de las conversaciones, de las discusiones, de las ponencias que hemos tenido en estos 2 días, y nos comprometemos a hacer efectiva y aplicar las recomendaciones provenientes de este encuentro internacional de juristas por la paz. Le entregamos al presidente Maduro, como proponente del Consejo de Paz, las conclusiones de este Congreso. Se han dado entonces las conclusiones, 10 en total. Estas son las conclusiones que entrega el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, los puntos que han sido leídos y que han salido de este consenso de un encuentro de 2 días, 13 y 14 de noviembre, que ha reunido a juristas internacionales, invitados especiales, que han llegado hasta la capital venezolana, hasta Caracas, para defender el derecho internacional ante la agresión que emprende Estados Unidos en aguas internacionales, con la presencia del despliegue de buques militares. Seguimos escuchando el desarrollo del evento. A continuación, también palabras del presidente Nicolás Maduro. A todos los presentes y a quienes nos pueden ver y escuchar en nuestra patria Venezuela, en la patria grande americana y más allá de todas nuestras fronteras. Un saludo muy especial, agradezco la invitación a este evento y agradezco también, recordando que estuvimos aquí en su instalación, doctor Jorge Rodríguez, en fecha del mes de septiembre, el 16 de septiembre, el domingo está cumpliendo 2 meses instalado el Consejo Nacional de Soberanía y Paz, que es una instancia maravillosa que ha permitido la convocatoria y la unión de todos los sectores políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos de la Venezuela de este momento. Frente a la amenaza se ha gestado una poderosa unión nacional y el Consejo Nacional de Soberanía y Paz hoy por hoy es su máxima expresión, aunque en el mundo lo censuren y lo callen. Yo hablo poco a poco porque están traduciendo, ¿verdad? Entonces voy a hablar poco a poco. No vaya a ser que en la prensa internacional Maduro vino hablando lento. Maduro está asustado. No habló como es él. Habló muy lento. De todos sacan algo. Así que creo que ha sido este Consejo Nacional de Soberanía y Paz un bálsamo de esperanza y de optimismo para un país que tiene paz, ha ganado la paz, quiere paz y ganará y tendrá la paz que quiere nuestra Venezuela, nuestra América, nuestra Suramérica. Peace, peace, peace es la orden. The order is the peace. War, no. War, no. Deed, no. Peace and life and love. Paz, vida y amor. No al odio, no a la guerra eterna y no a la muerte. No, no, no.
Estamos practicando el inglés todos los días y va mejorando. Este Consejo Nacional de Soberanía y Paz ha tenido una actividad frenética y ha abierto las compuertas a todos los sectores. Afortunadamente, todos los sectores a la convocatoria han acudido. No solo en Caracas, porque a veces las iniciativas políticas se pueden quedar en la capital, sino ha recorrido de norte a sur todos los estados, todos los municipios, y hoy por hoy el Consejo Nacional de Soberanía y Paz es una realidad en todos los territorios de nuestra República. Así que creo que para celebrar estas primeras 8 semanas de trabajo, doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, presidente del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, presidente de la Junta de Condominio del edificio donde vive. Yo apenas soy presidente de la República, nada más, una. Este es presidente como de 5 cosas. Presidente de la Sociedad Psiquiátrica de Venezuela. No me quieren mucho. De filósofo, poeta, escritor, clasificante del Premio Rómulo Gallego. ¿Cómo se llama? Medalla de oro en tenis de mesa. Doctor Jorge Rodríguez, compañero. Diputado Luis Eduardo Martínez, vicepresidente del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, diputado opositor. Saludo a los diputados y diputadas de las bancadas opositoras, a los diputados y diputadas del Bloque de la Patria también presentes. Doctora Carilia Beatriz Rodríguez, presidenta magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Magistradas presentes, magistrados. Doctor constituyente y defensor de los derechos humanos y gran poeta nacional, doctor fiscal general de la República, Tarek William Saab. Doctor Gustavo Vizcaíno, Contralor General de la República. Profesor Iván Gil, Canciller de la República. Compañero Rander Peña, Secretario General del ALBA. Bueno, todos los compañeros, compañeras presentes. Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Creo que después de 8 semanas de frenética actividad, bueno, se merecen un reconocimiento del país, pero creo que la guinda de la torta para conmemorar el tránsito de estas 8 semanas de Unión Nacional ha sido la realización de este encuentro mundial de juristas en defensa del derecho internacional aquí en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de nuestra América. Caracas, cuna de libertadores y de libertadoras de América. Felicitaciones. Agradezco la presencia. Bueno, también tengo que saludar a la máxima autoridad del país sobre mi corazón, a la doctora Cilia Flores, presente, la máxima autoridad, diputada también. Y agradecer que en medio de todas las circunstancias de amenazas, guerra psicológica, acechanzas, se haya levantado un movimiento tan poderoso de juristas en el mundo, que forma parte y expresión
de un poderoso movimiento de solidaridad que se levanta entre los pueblos en su profundidad a lo largo y ancho de este planeta. Son millones las voces que hoy se levantan en el mundo para defender el derecho a la paz, a la soberanía, a la autodeterminación y al futuro del pueblo de Venezuela, del pueblo de Colombia y de los pueblos de Sudamérica y del Caribe, que estamos unidos hoy más que nunca. Saludo la presencia de académicos, expertos, jurisconsultos del más alto nivel, juristas del más alto nivel de Alemania, Argelia, Argentina, Barbados, Benín, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Irán, Irak, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Democrática del Congo, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Túnez, Uganda y Uruguay. 34 países, más Venezuela. 100 juristas levantando la bandera humana del derecho internacional. Es una bandera profundamente humana, la bandera del derecho internacional. ¿Cuánto tiempo, cuántos siglos donde se impuso el derecho del más fuerte, donde se desconocieron el derecho a la existencia y a la vida de pueblos enteros? Dicen que nosotros el Homo sapiens, nosotros los Homo sapiens y las Homo sapiens, más o menos tenemos 300.000 años, ¿verdad? Fue en África donde el Homo sapiens se ha reconocido que surgió, doctora, en África, en Sudáfrica, Tanzania. Ahí se ha encontrado ya registros de 300.000 años, por lo menos, en los estudios, hasta donde la ciencia, la tecnología y la antropología ha llegado. 300.000 años de evolución hacia sociedades humanas. Y lo que llaman la prehistoria, en la historiografía occidental aceptada, aunque Carlos Marx dijo que la prehistoria es lo que estábamos viviendo ahora, que la verdadera historia sería la nueva sociedad que él llamó del socialismo, que sería la verdadera historia humana. Yo creo eso también. Yo creo en la afirmación de Carlos Marx, de que todavía estamos viviendo la prehistoria. Pero lo que se ha llamado la prehistoria, desde el punto de vista, ¿cómo pudiera llamarse? Evolucionista, ¿no? Doctor, ayúdeme. Correcto. Entonces, la prehistoria fue larga. Y sobre eso hay distintas formulaciones de antropólogos, historiadores, científicos. Cuando se agrupó, doctor Jorge Rodríguez, el Homo sapiens en sociedad, cuando se agrupó en familias, en grupos familiares, en tribus, en sociedad, y cómo desarrolló de manera diversa costumbres, creencias, y cómo fue surgiendo el lenguaje hablado, que primero dicen que son señas, y después surgió el lenguaje hablado y se transformó en idiomas.
de regiones y zonas enteras. Hay países como China, por ejemplo, que tiene casi 120 idiomas o formas de comunicación o lenguaje. Aquí en nuestra América, antes que llegara la barbarie del nazifascismo, aunque no se llamaba así en la época, se llamaba solamente colonialismo, cuando se exterminaron 90 millones de abuelos y abuelas indígenas y quedaron en toda América solo 100 millones, de 100 millones quedaron 10 millones nada más. En aquella época se calculaba la existencia de miles de formas de comunicación hablada. Lo cierto es que hubo una evolución. Dícese también que las formas primarias de sociedad del Homo sapiens fueron formas hoy que se podrían calificar, diputado Timoteo Zambrano, de que es estudioso de la antropología y la historia, dice que podrían llamarse formas asociativas, cooperativas. Algunos historiadores del siglo XIX lo llamaron comunismo primitivo, lo quisieron llamar así. Todavía donde existen sociedades originales, y aquí en Venezuela existen y en el Amazonas existen, son formas cooperativas muy profundamente humanas de compartirlo todo y de todos para todos. Son principios profundamente humanos. Dícese también que hace unos 14.000 años surgieron las primeras formas de Estado. Y casi todas las formas de Estado surgieron vinculados a quienes empezaron a apropiarse de la tierra, las riquezas y la libertad de trabajo y crearon el esclavismo en muchas regiones de la tierra. Es una evolución compleja, muy compleja en cada región, pero pudiéramos contar la civilización humana quizás, ¿verdad?, de hace unos 10.000 años, 12.000 años hasta acá, lo que se llama civilización humana, quienes lo han estudiado. Y uno lo que hace es estudiar a los que lo han estudiado y captar sus conocimientos y ponerle la lógica de este tiempo histórico, ¿verdad? De hace 12.000 años, aproximadamente, doctor Jorge Rodríguez, y las formas de Estado fueron fundamentalmente formas de Estado imperiales. Casi siempre regidos por un emperador o por un rey, que se hicieron llamar en muchas culturas el soberano. El resto de la población eran súbditos. Y solamente había un soberano que decidía sobre la vida, la muerte, la guerra y la paz de sus territorios o de sus pretensiones de conquista. Larga la historia humana, que conoció intentos de rebelión, Espartaco, intentos de rebelión por centenares en África, cuando ya los imperios europeos hace 500 años se fueron sobre África a cazar, a perseguir, a capturar, a aplicar la desaparición forzosa, secuestrar y desarraigar a nuestros hermanos africanos y traerlos hacia América como esclavos por millones. Se calcula entre 50 y 60 millones de abuelos nuestros africanos y abuelas, sacados de todas las regiones, de lo que hoy es el Congo, Angola, Nigeria, etcétera, y traídos a toda la América. De esos 60 millones se calcula que unos 20 murieron en los barcos, llamados barcos negreros, en condiciones que jamás hoy la humanidad aceptaría, pero que los reyes, los estados imperiales y la hegemonía cultural dominante lo veía como normal para entonces. Hasta hace poco, el tráfico que hoy llaman trata de personas, lo llaman,
siempre buscan palabras eufemísticas, eufemismos, dicen los escritores aquí, galardonados. El eufemismo siempre sirve para esconder la esencia de lo horrible. La trata de personas, que es lo peor, horrible, que es el tráfico de seres humanos, siempre esclavos de distintas formas. El tráfico de seres humanos, nuestros abuelos, que nos trajeron su cultura, sus tambores, sus bailes, su sonrisa, su rebeldía, que hoy portamos nosotros de manera orgullosa al considerar el África nuestra madre, la madre África. Duró hasta hace muy poco, Iván Gil, 150 años, quizás 120 todavía. Yo creo que todos estos crímenes marcaron terriblemente la mente, los antivalores, los sentimientos de las élites occidentales. No de los pueblos, diría yo. Pero lo cierto es que la historia de la lucha por la justicia es larga. Aquí en nuestra América y en nuestra Venezuela se conoce. En Sudamérica, Tupac Amaru, Tupac Katari, Bartolina Sisa, y pare usted de contar. Aquí en Venezuela, nuestros grandes caciques y cacicas, el gran cacique Guaycaipuro, la gran cacique Urquía, su esposa, y todos los caciques y cacicas que encabezaron y trascendieron en el tiempo, a pesar de la historiografía colonialista, trascendieron en el tiempo con su ejemplo de resistencia que nos inspira a nosotros desde niños. Con esos ejemplos hemos sido educados todos, y hoy más que nunca. Es la guerra revolucionaria de independencia encabezada por una generación brillante: Simón Bolívar, José Félix Rivas, José Antonio Anzoátegui, Antonio José de Sucre, Rafael Urdaneta, Luisa Cáceres Arizmendi, Ana María Campos, Juana Ramírez la Avanzadora, que en este inmenso teatro de lucha por la libertad que se llamó las Provincias Unidas de Venezuela, donde en 1819 Bolívar decidió, inspirado en la idea de Francisco de Miranda, fundar la gran República de Colombia desde el Orinoco, como un sueño por realizar para unir lo que era la Nueva Granada, lo que es hoy Colombia y Panamá, con lo que hoy es Ecuador, con Venezuela, cosa que logró de manera maravillosa. Y a esa generación virtuosa de Venezuela se unió la inmensa generación virtuosa que había nacido en toda Sudamérica. Nos unimos en un solo ejército y en un solo sueño que se hizo realidad. Siempre nosotros recordamos que fue aquí, en este territorio de los Andes venezolanos, de aquella gesta única, extraordinaria, que inspira todavía a millones de hombres y mujeres en este continente, la guerra popular y revolucionaria de independencia, encabezada por Bolívar, el gran libertador. Fue en el territorio de Trujillo, doctor Jorge Rodríguez. Los días 20, 21, 22 de noviembre de 1820, que luego de intensas negociaciones entre el general jefe
de las poderosas tropas del Imperio Español, Pablo Morillo, y nuestro general en jefe libertador Simón Bolívar, luego de intensas negociaciones dirigidas por la parte venezolana por un joven que no llegaba a 30 años, Antonio José de Sucre, se firmara en esta tierra el primer tratado que humanizaba una guerra imperialista bestial que pretendía reponer el colonialismo en nuestra tierra. Cuando se firmaron los dos tratados, primero el armisticio entre el Ejército Unido Libertador y el Ejército Imperial, donde por primera vez la España imperial, con su general en jefe Pablo Morillo, reconocía a nuestro libertador como presidente de una nueva república, la República de Colombia. Fue el primer reconocimiento que recibió. Gracias a las armas y al poder de la República entonces y de los pueblos. Y el segundo, algo que se llamó, y sería bueno conseguirlo en todos los idiomas, para que pudiera estudiarse en estos 34 países que nos visitan, el muy famoso entre nosotros Tratado de Regularización de la Guerra, donde se establecieron por primera vez en una guerra de independencia, se establecieron las bases del derecho humanitario de guerra que arrancaría como gran debate de la humanidad en el siglo XIX y en el siglo XX. Ese tratado de regularización de la guerra le permitió al Ejército Libertador, esto es tema de otra disertación, le permitió, diputado Timoteo Zambrano, como usted bien sabe, le permitió al Ejército Libertador, cuando marchó hacia el sur, por los caminos de lo que hoy es Colombia, Ecuador, Perú, a fundar Bolivia hace 200 años exactamente, le permitió aplicarlo en el campo de batalla y con un trato profundamente humano y con gran sabiduría rendir las tropas imperiales y que se fueran en paz hacia su España natal y dejaran Sudamérica definitivamente y dejaran esta parte de nuestra América. Es una historia maravillosa. Que hay que tener presente en las batallas que estamos dando, porque nada viene de la nada. Así nació el derecho humanitario internacional, dice el jurista constituyente y gran abogado de la República, el doctor Tarek William Saad. Hay que tener presente que nuestra revolución americana, nuestra americana, porque hubo dos revoluciones hace más de 200 años. La Revolución Americana del Norte, que fundó un Estado para la expansión, hija directa de las tradiciones imperiales británicas, que rompió con la corona por sus propias razones, pero tomó otro camino, y la Revolución Americana del Sur, que nació bajo los principios de igualdad, de soberanía, de república verdadera, sin visiones imperialistas y al contrario con visión anticolonialista y antiimperialista, la Revolución Americana del Sur de Bolívar, de O'Higgins, de San Martín, de Nariño, de Sucre, de Urdaneta, de Manuel Azáem, de Francisco Morazán, la revolución nuestra de Sudamérica, de Morelos, nuestra revolución con otra idea de justicia, de igualdad, de superación de las rémoras y la oscuridad
de la época de la anticivilización humana, de la época del colonialismo, que luego se sumó de manera también especial y genial el gran apóstol de Cuba, también libertador de nuestra América, José Martí, que captó la esencia del ideal bolivariano. Si ustedes quieren saber cuál es el alma de Bolívar, lean a Martí y la van a encontrar en sus letras. Martí también supo captar esa época ya peligrosa y por eso dedicó su martirio para salvar a Cuba y, salvando a Cuba, salvar a todo nuestro continente. Un profeta. Tienen como visos de profeta nuestros líderes. Es una historia bonita, maravillosa, de verdad, que debemos sentirnos orgullosos porque es una historia profundamente humana. Tenemos más de 200 años luchando contra el colonialismo, contra todos los imperialismos y luchando por lo que en la época se expresó en el Tratado de Regularización de la Guerra, luchando por el derecho internacional como base de la existencia del derecho de nuestros pueblos a la paz, a la igualdad, a la soberanía y a su propia existencia, con la forma de organización republicana que cada quien desarrolla de acuerdo a sus experiencias y contenidos. Si la esencia de la forma republicana es la autodeterminación de los pueblos, es la esencia, y la autodeterminación de los pueblos le establece a cada país que cada quien se da la forma de organización política, económica, social, cultural que le da la mismísima gana. No sé si eso tiene traducción al inglés. Debe tener traducción, sí tiene. Cada quien se da la forma de organización que le da la gana para la felicidad de su pueblo, para construir su propia prosperidad, sus propias formas políticas. El siglo XX también fue rico, pero en la humanidad. Dos grandes guerras. Dos grandes guerras. La experiencia poco conocida del surgimiento de la Sociedad de Naciones, poco conocida, canciller, por nuestro pueblo. Ustedes deberían difundirla más, estudiarla más para nuestro pueblo, porque siempre hay que pensar es en el pueblo. El pueblo debe saberlo todo, debe ser la fuente de todas las luces, como decía el Libertador, la fuente de todos los saberes, de todos los conocimientos, para que sea un pueblo virtuoso, sabio, poderoso. El primer poder, decía nuestro comandante Hugo Chávez, es el poder del conocimiento, de la conciencia. Y la conciencia, escrita en español, es conciencia, con conocimiento. Es el poder más grande. Poco se conoce. Yo lo estudié más o menos en una época. Me tocó estudiarlo. Porque una vez el comandante Chávez, siendo yo dirigente obrero, diputado y presidente de la Asamblea Nacional, una vez me llamó, un 7 de agosto, lunes, a las 8 de la noche del año 2006, y me dijo que me nombraba canciller de la República. Yo siempre lo digo, yo soy sencillamente un obrero, un hombre de los barrios, un hombre de a pie. No he sido ni soy un magnate, no he sido ni soy un multimillonario, no he sido ni quiero ser magnate ni multimillonario. Tengo orgullo de ser de la clase obrera venezolana y tengo orgullo de los barrios, de mi Caracas amada, de nuestra Venezuela amada. Esa es nuestra esencia. Pueblo, 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 presidente. Esa es la esencia, esa es la verdad
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer, Jorge? Esa es la verdad. Y me tocó estudiar muchas cosas. Ese muchacho que está ahí, que es contralor, trabajaba conmigo, llamado Gustavo Vizcaíno. Era uno de mi asistente, se puede llamar. Y él sabe, pues, la trayectoria. Yo siempre digo que él me cambió. Perdonen que cueste esto personal, en primera persona, pero es que me gusta contarlo porque puede ayudar a la ruta, Iván, de lo que es el estudio de estos temas y su difusión. Porque de todas las coyunturas uno tiene que sacar nuevas lecciones y enseñar a los pueblos las nuevas lecciones, porque la acumulación de ese patrimonio de conciencia es lo que nos va a hacer verdaderamente libres para siempre. Y que esta época oscurantista en que el nazismo y el fascismo pretenden imponerse por la fuerza, más nunca vuelva, pero de verdad más nunca. Vacunarnos por siempre de los nazis fascistas, de los asesinos criminales que quieren ganar hegemonía a través del engaño y a través de la fuerza. En un país, en otro, chantaje, uso de la fuerza, amenaza del uso de la fuerza. Hay que cultivar la conciencia y la rebeldía permanente de los pueblos y de todo. Si todos nos rebelamos contra el imperio del mal y los nazis, ¿quién puede con nosotros? Nosotros los cristianos tenemos un dicho que decimos: si Dios con nosotros, ¿quién en contra? Y yo como revolucionario digo: si todos los pueblos conscientes de esta América nos rebelamos contra el imperialismo y su intento de traer una guerra, ¿quién podrá contra nosotros? Nadie. Never, never, never. Never in the lie, dicen. Rodríguez, ayúdame. Never in the lie. Correcto. Entonces, yo siempre decía, porque una vez fuimos, la vez que me agarraron preso en Nueva York, en septiembre del 2006, yo estaba con Silvia. Silvia había ido a Nueva York. 2006, correcto. En el aeropuerto, pero ese es otro cuento. Lo pueden conseguir por YouTube, está el video. Si no lo han censurado, como a mí me censuran todo, en YouTube, en TikTok, en todos lados me censuran y me persiguen. Allá ellos con su censura, acá nosotros con nuestra rebeldía y nuestras libertades. Ahora, una vez yo me quedé allá, estaba de embajador Arias Cárdenas y nos quedamos para hacer unas gestiones, porque teníamos una candidatura en Naciones Unidas. Entonces yo me quedé para hacer lobbies. Hice 120 reuniones con 120 embajadores o cancilleres de países en el transcurso de 3-4 días. Y entonces yo quedaba muy cansado. Como a las 12 de la noche un día, me senté así en la oficina ya que ahora ocupa Samuel Moncada, nuestro gran embajador en Naciones Unidas, compañero profesor Samuel Moncada, historiador. Y entonces había un mapamundi grandísimo y tenían alfileres rojos los países que ya habíamos conversado y alfileres azules los países que faltaban. Yo me senté en una silla hacia atrás, pero cansadísimo. Entonces le dije a los muchachos: qué cosa la vida, ¿verdad? El comandante Chávez me cambió el mapa de la parroquia de Vallicoche, donde yo era diputado, por el mapa mundi. Bueno, habrá que echarle para adelante a este reto, habrá que sacarlo para adelante. Y ahí me puse a estudiar. La Sociedad de las Naciones era como la ONU de principios de siglo. Y la Sociedad de las Naciones fue el primer intento, la primera experiencia de la humanidad por tener bases de derecho internacional pactadas
pactadas, acordadas, aceptadas y practicadas por todas las naciones del mundo. Así como hay bases inspiradoras, como en 1820, el Tratado de Regularización de la Guerra, 100 años después, luego de una poderosa guerra, muertos millones, surgió la Sociedad de las Naciones. Y la Sociedad de las Naciones funcionaba allá en Ginebra, donde está ahora el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahí está la sede, hermosa además, desde el punto de vista estético, arquitectónico. Y la Sociedad de las Naciones comenzó a echar bases para una convivencia mundial, para acabar con la diplomacia de las cañoneras, para acabar con el derecho imperial del más fuerte, para regularizar el establecimiento de estados nacionales soberanos, donde no importara el tamaño de los países ni el poder de los países, sino ya se pensara en la convivencia humana. Esa fue la Sociedad de las Naciones. Para ser sintético, doctor Jorge Rodríguez, lo primero que hizo el nazifascismo cuando surgió en Europa, lo primero que hizo Hitler fue empezar a burlar los pactos iniciadores del derecho internacional y comenzar a creerse y a postular la preeminencia de su poder por encima del derecho internacional. Lo que llaman ustedes los juristas, lo que llaman la condición de excepcionalidad jurídica imperial, de creerse que por el poder de una nación está por encima de las leyes y los acuerdos pactados. Porque cuando los países de manera multilateral firman tratados y acuerdos, son de obligatoria preeminencia y cumplimiento. No es fácil, pudiéramos decir, que con el surgimiento de la Sociedad de las Naciones, por primera vez la civilización humana, en 14.000 años que se conozca, comenzaba a buscar un camino de encuentro, de paz, de colaboración, de respeto de la diversidad y de construcción de lo que eran las bases del derecho internacional público, que son las únicas bases que pueden garantizar que la humanidad verdaderamente sea humana, como dice la canción de Ali Primera. Eso es así. Doctor Jorge Rodríguez, magistrada Carislia Beatriz Rodríguez, lo primero que hizo el nazifascismo fue desconocer las fronteras de los países, desconocer el derecho que tienen los pueblos a la paz. Lo primero que hizo Mussolini y Hitler fue preparar sus poderosas armas para bombardear las ciudades de España, apoyar el golpe de Estado de Franco, otro fascista criminal, para destruir, demostrar con sus armas, como han demostrado en Gaza, que se podía destruir un país y que todos los demás tenían que replegarse frente al poder militar intimidante del nazifascismo. ¿Cuánto sufrió nuestra querida hermana República Española frente a la arremetida sangrienta, criminal, violatoria del derecho internacional público de entonces, de Hitler, Mussolini, Franco, el nazifascismo en plena actuación? ¿O es que vamos a olvidar esa página de la historia? Yo la traigo aquí a este encuentro, a este debate. Una vez aplastada la España republicana,
con la debilidad de las capitales poderosas de Europa de entonces, Londres y París, retrocediendo frente al nazifascismo, todo lo demás es historia. Hitler ordenó la toma de Checoslovaquia, Polonia, y en un abrir y cerrar de ojos tomaron Francia y desfiló él mismo personalmente en París para humillar al noble y amado pueblo francés también. Occidente creía que el monstruo que ellos habían creado, las oligarquías llenas de privilegios allá en Roma, en Berlín, apoyados con ingentes recursos del poder de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, etcétera, creían que tenían el control, que sencillamente frente a Hitler y Mussolini había que ceder. Inclusive había que aplaudir sus ocurrencias y que de España no pasaban. De Checoslovaquia no pasaban y firmaron acuerdos todos de no agresión. De Polonia no pasaban hasta que tomaron París y se dieron cuenta que pasaban, porque ellos estaban apostando que ese poder infernal de la maquinaria de guerra nazifascista, el poder más infernal que se haya conocido en la historia de la humanidad, estaba preparado y había sido amamantado para lanzarlos sobre las fronteras de la gran Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Fue cuestión de tiempo. Dicen los historiadores que los acuerdos Molotov-Ribbentrop, el canciller de la Unión Soviética y el canciller de Alemania, dicen, Iván Gil, dicen que los acuerdos Molotov-Ribbentrop calmaron a Stalin y creyó que esa maquinaria de guerra infernal no iba a entrar a la frontera de la Unión Soviética. Y pasaron días para reaccionar, días enteros. Así que una de las características que ustedes han expuesto en sus ponencias es precisamente el desprecio al derecho público internacional, al derecho humanitario internacional, el desprecio a los pueblos y a la vida de los pueblos del mundo que tienen las corrientes extremistas de derecha nazifascista cuando toman el poder. Y el resurgimiento de los peores sentimientos imperialistas, colonialistas, hoy en los Estados Unidos contra nuestros pueblos de América. No, no es contra Maduro. No, ni siquiera es contra Venezuela. Es contra toda la América. Y si es contra toda la América, es contra toda la humanidad esta ofensiva de violación de los derechos humanos y del derecho internacional mundial. Y el primero que lo tiene que saber son nuestros hermanos y hermanas, brothers and sisters de United States. Corrígeme si no lo digo bien. Los primeros que lo tienen que saber son los brothers and sisters in the United States. Porque ellos han ido a guerras en Vietnam. Honor y gloria siempre al gran Ho Chi Minh y a Nguyen Diem Giap y al pueblo de Vietnam. Honor y gloria eterna. Han ido a destruir nuestra hermana Afganistán en una guerra eterna y salieron muy mal de ahí. Fueron a destruir a nuestra hermana Irak, hoy resucitada paso a paso de la mano de su pueblo. La gran Bagdad, la Babilonia de la humanidad, la cuna de las civilizaciones humanas para el bien.
Fueron a Libia y crearon la más grande crisis del norte de África que se haya visto, que ahora la ocultan los medios. Han decidido ocultar la crisis grave de migración, de muerte. El Mediterráneo se convirtió en un cementerio general para los pueblos del África, nuestros hermanos africanos. Y yo preguntaba ayer ante el periodista de CNN, que me agarró en la marcha, no sé si ustedes vieron la marcha de la juventud, esa juventud hermosa. Ahí había muchachos de 15, 16, 18, 20, 25 años. Una juventud brillante, hermosa, de verdad. Pasaron, como yo los vi que la marcha pasaba por al frente del Palacio Miraflores, bajé a saludarlos. Y bueno, esa marcha fue gigantesca. Ustedes pueden ir y ver desde el Palacio de Miraflores hasta la Plaza de Katia, hay unos 8 kilómetros. Eso estaba de punta a punta, los 8 kilómetros, pura juventud. Cuando yo vi eso, me emocioné y dije, yo voy a esa marcha, yo voy a ese acto. Y bajé con Cilia. Le dije, Cilia, no te metas ahí, porque ahí es exigente, pues. Y es exigente, desde que uno sale a saludar, bueno, empieza la gente emocionada a tomarse fotos. Y entonces empieza, tú sabes. Mira, ahí me desmayé. Hay una señora se asustó que estaba frente a mí. Una señora que estaba ahí, Maduro, Maduro. Yo le dije, no, quieta, quieta, no me pasó nada. Porque, mire, llegó un momento que es tanta la fuerza que ejercen sobre los brazos, doctor Tarek. Tanto la fuerza que ejercen sobre los brazos que uno se agota ahí. Y es como un calorón que surge aquí, impresionante. Pero también surge una energía que uno tiene que controlar, la energía y la fuerza que uno agarra con esta juventud y con el pueblo en las calles. ¿Ah? Correcto. Ahí estuvimos ayer caminando con la gente, porque esa juventud tiene derecho al futuro, tiene derecho a la paz. Nuestra juventud, no solo de Venezuela, la juventud de todo nuestro pueblo. No podemos dejar otra vez 80 años después de la gran victoria del Ejército Rojo, de la Unión Soviética, que le reventó el espinazo al ejército nazi y los rindió en Berlín. No podemos dejar que surja y se imponga una corriente militarista, colonialista, y venga a matar en nuestra América a gente inocente. Por eso es la conciencia que hay que hacer en la juventud estadounidense. También es una juventud que se está levantando en valores. La inmensa mayoría del pueblo estadounidense no quiere guerra en el mundo y menos quiere una guerra en América. Entonces hay que tocar puertas para que se abra la conciencia. Fue el pueblo de Estados Unidos que se lanzó a las calles junto a los pueblos europeos a vencer la guerra de Vietnam, la masacre de Vietnam. Es el pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento frente a estos 100 juristas de 34 países para decirle: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. ¡Detengan la guerra! ¡No a la guerra! Y el pueblo de Estados Unidos tiene que jugar un papel estelar en este momento para detener lo que pudiera ser una tragedia para toda nuestra América. Por eso hay que hablar de derecho internacional.
del cumplimiento de los acuerdos pactados y firmados. Por eso hay que reivindicar toda esta hermosura. Y entonces uno se pregunta, Iván Gil, ¿y qué pasó después? Después de que el Ejército Rojo y el gran mariscal Chutkot al frente del Ejército Rojo en Berlín rindió a los generales y a las tropas criminales nazis, surgió la esperanza de un mundo de convivencia. Y en California se reagruparon todos los países, incluyendo la Venezuela de entonces dirigida por un gran general, el general presidente Isaías Medina Angarita. Cada día que paso admiro más y quiero al general Isaías Medina Angarita. Qué hombre de valentía, dignidad, moral, cultura, alta cultura. También es poco conocido el general Isaías Medina Angarita. Qué dignidad. Fue al Congreso de Estados Unidos en el año 44, en plena guerra, a decirle por primera vez a los congresistas y luego al presidente en la Casa Blanca: Venezuela exige 50-50. Que tiene valentía para decirlo allá, en el año 44. ¿Qué es 50-50? Bueno, hasta entonces se llevaban todos los barcos petroleros y no pagaban ni el 3% de regalía. Nada. El petróleo era casi regalado. Y él le dijo: vamos a hacer buenos negocios, mitad para ustedes y mitad para Venezuela. Eso originó después, en el transcurso del año 45, en el mes de octubre, que le dieran un golpe de Estado. ¿Propiciado por quién? ¿Quién creen ustedes que estuvo detrás del golpe de Estado contra Isaías Medina Angarita? No sean mal pensados, porque dicen que la embajada gringa aquí. Ustedes sí son mal pensados, ¿vale? Sí. El golpe de Estado contra Isaías Medina Angarita. Y 3 años después, contra el gran presidente Rómulo Gallegos, lo dirigió la embajada de Estados Unidos, porque ellos consideraban a Venezuela su colonia petrolera, su propiedad petrolera, y actuaban así. Ahora, volviendo a la clase magistral, le estoy haciendo el trabajo a la Academia Pedro Gual de la Cancillería. Surgió la esperanza en el 45 y en California se reunieron los plenipotenciarios de todos los países, como soñó Bolívar en el año 25, y se fundó, como se ha celebrado este año, la Organización de Naciones Unidas, sobre una carta que fijó las bases del derecho internacional, la Carta Madre, que es la Carta de Naciones Unidas, que es una carta que establece derechos para los pueblos y obligaciones para todos los estados. Hoy por hoy, esa carta está sufriendo otra vez los embates. Como en tiempos de Hitler, Mussolini, otra vez la carta pretende ser vapuleada y desconocida. Y todo el derecho internacional, incluyendo las instancias que deberían ser juristas, las instancias, doctor Tarek William Saab, las instancias que deberían ser los garantes mundiales: el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Las instancias que surgieron del desarrollo de la Carta original de hace 80 años. Todas esas instancias ahorita están vapuleadas, neutralizadas, inexistentes. Estamos en un momento peligroso
de la humanidad, donde la garantía de paz la tenemos que dar los pueblos. Pueblo por pueblo debe garantizar su soberanía, su paz, su libertad y su derecho a la existencia por encima de cualquier cosa. Así que a estas reflexiones le sumo la absoluta convicción que nosotros estamos en la lucha por la paz y la soberanía de Venezuela en nuestra ley. Tenemos la razón legal, jurídica, nacional e internacional. Tenemos la razón moral, espiritual, de la fuerza histórica de nuestro libertador. Tenemos la razón política. Es nuestra patria, es nuestro proyecto. Y a la razón hay que sumarle todos los días la acción y la fuerza. Por eso creo que las conclusiones de este encuentro internacional de juristas por la paz deben llevarse de inmediato a la práctica. Ojalá, doctora Carilia Beatriz, desde el Tribunal Supremo de Justicia, junto al Consejo Nacional de Soberanía y Paz, del que ustedes felizmente forman parte, ojalá ustedes de inmediato establezcan un plan de acción como Estado venezolano, junto a los juristas mundiales y todas sus asociaciones, para proceder al conjunto de demandas y acciones internacionales en defensa del derecho a la paz de Venezuela, de Colombia, de Sudamérica. Porque la única forma de que sobreviva el sueño de hace 80 años de la Carta de Naciones Unidas es que busquemos el ejercicio verdadero y pleno del derecho en la práctica. E insistamos de manera perseverante 1, 2, 3, 4, 5, con la razón legal, con la razón moral y con la fuerza. Con la fuerza. Yo le digo al pueblo de los Estados Unidos también, ya bastante dolor está sufriendo la humanidad con el genocidio en Gaza. Ya no hay pueblo en el mundo que no califique lo de Gaza como un genocidio. Las propias encuestas en los Estados Unidos dicen que por primera vez todo el pueblo y sobre todo la juventud estadounidense califica lo que sucede en Gaza como un genocidio. Se firmó un acuerdo de cese al fuego que ha sido violado todos los días. Más de 600 palestinos, niños, niñas y mujeres han sido asesinados por las bombas de los aviones del Estado sionista. Esa es la verdad. ¿Queremos otra Gaza ahora en Sudamérica? ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? ¿Quieren una nueva Afganistán? ¿Quieren de nuevo Vietnam? ¿Quieren Libia otra vez? O lo que es peor, ¿quieren una nueva Gaza en Sudamérica? Déjenme decirle que no y que no. Y que aquí triunfará la paz, el derecho internacional. Y nuestro pueblo sabrá ganar su estabilidad, su derecho a la existencia con plena soberanía. Les doy las gracias, juristas del mundo, por venir a compartir su conocimiento, su amor y máxima voluntad para la acción en defensa de la paz. Muchas gracias. Señoras y señores, a través de Telesur hemos escuchado al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el escenario del encuentro de juristas en defensa del derecho internacional. Se trata de un encuentro que ha desarrollado el jefe de Estado venezolano con más de 100 representantes jurídicos, abogados, jurisconsultos, especialistas en derecho internacional
de más de 30 países que han llegado a Venezuela a sumarse pues a las voces que están estableciendo como una locura este proceso de amenaza bélica de Estados Unidos de Norteamérica contra el Caribe y específicamente contra Venezuela. Ahí podemos observar que el presidente de la República, en su condición de jefe de Estado, estuvo acompañado además por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, así como todas las autoridades del Estado venezolano, junto a este centenar de representantes de las leyes internacionales, justamente para destacar y reclamar y denunciar el proceso de violación de los derechos internacionales y los derechos humanos también a través de las amenazas que Estados Unidos desarrolla contra Venezuela y su complicidad con el gobierno sionista genocida de Israel en el caso de Palestina. Bueno, y estas y otras cosas más, nuestro equipo de prensa lo está preparando a manera de síntesis para que ustedes lo reciban a lo largo de nuestra programación en Telesur. Quédense nosotros con los breves minutos, vamos a tener entonces Reporte 360.